Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en la sala, ya que nos siguen también en streaming a través del canal de la Residencia de Estudiantes o de Fundación Ciencias de la Salud. Y bienvenidos esta tarde en una nueva sesión de este ciclo con otra mirada desde la salud, con otra mirada, literatura y enfermedad. Así que bienvenidos. Esta tarde está con nosotros la novelista Berta Vías-Maú, a quien queremos dar la bienvenida en la residencia. Así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, este ciclo que ya tiene muchos años, desde el año 99, siempre lo recordamos, que es un ciclo veterano, de larga vida hasta ahora y larga vida en el futuro. Y bueno, pues es un ciclo, como saben muchos de ustedes, dedicado al diálogo interdisciplinar entre la salud y una reflexión desde distintas perspectivas, como pueda ser la literatura, la narrativa, el cine, la filosofía o la historia del arte, que han sido los distintos ponentes que han pasado por este ciclo. Pues unos procedían de la literatura, pero también otros de la historia del arte, y ha sido un ciclo muy, muy rico en todas sus participaciones. Quiero saludar a la directora de la Fundación, a la gerente de la Fundación Ciencias de la Salud, Elena Martínez Palancar. Muchas gracias y excusamos al director, que le hubiera gustado venir, pero en fin, otras obligaciones le retienen profesionales. Y esta tarde también quiero dar la enhorabuena, que siempre lo digo, a los dos entusiastas codirectores del ciclo, que son José Miguel Coldefós y Javier Puerto, que son entusiastas de la literatura, fundamentalmente, y que son los que mantienen la vida permanente, el pulso de todos los participantes. Y le voy a dar la palabra a Javier Puerto, que va a presentar a Berta Vías. Javier Puerto, además de ser el patrono de la Fundación Ciencias de la Salud y codirector del ciclo, es catedrático de Historia de la Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y de la Real Academia de la Historia. Javier, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora. Muchas gracias a todos ustedes por estar, a los que están en la sala. Muchas gracias a los que están en directo. Muchas gracias a la directora de la residencia, a la gerente de la fundación y a Rodrigo Becker. Rodrigo Becker es un señor que está sentado allí y ahora jubilado, pero que fue el jefe de la fundación durante muchos años, y gracias al cual también pues mantenemos una continuidad desde hace mucho tiempo. Antes de empezar, pues dos disculpas. La primera de ellas es que no tenemos un punto de venta por razones que se me escapan. Entonces, mañana van ustedes corriendo a comprar los libros de Berta Vías-Maú a cualquier librería. Pero siempre tenemos un punto de venta, pero no sé por qué en esta ocasión no ha sido así. Y la segunda es que voy a leer una presentación en la cual parece que estoy hablando de un escritor con mucha diferencia generacional, y seguramente lo es, no desde el punto de vista de la edad, que también, sino desde el punto de vista de la frescura intelectual. En algunos lectores mayores, técnicamente viejos, está científicamente demostrada la aparición de resistencias cerebrales para leer autores más jóvenes. Suele producirse el proceso en torno a mi edad, que, como ven, es la del dinosaurio que todavía estaba allí cuando despertó Monterroso. Es conocido también el desarrollo, pues cuando dinosaurios pequeños comenzamos a leer muy pronto, y esa actividad se convirtió en una nueva placenta acogedora o en el vientre del leviatán hostil. Desde ese sentimiento de refugio o emulación, a través de la lectura lo aprendimos todo. Desde la poesía, la historia, la filosofía, la guerra y la paz, el amor, el deseo, la enfermedad, las caídas, la muerte o las vidas ajenas. Por eso, a algunos dinosaurios nos ha sido complicado fusionarnos con las visiones de los seres humanos menos añosos. Igual que existe la gerontofobia, se padece también la efebifobia,
o sin ponernos raros y pedantes, a algunos nos cuesta aceptar a nuestros discípulos o hijos como maestros o cuidadores. Con esto quiero subrayar la imposibilidad de la continuidad de este ciclo sin la presencia de José Miguel Coldefors, porque además de ser más joven, sin ser crítico literario ni historiador de la literatura, sigue siendo un lector infatigable, atento a cualquier novedad y con un criterio impecable en los contenidos y en la estética. Es él quien últimamente dirige mis lecturas para poder llevar adelante esta querida, exitosa y longeva actividad. Sin embargo, en el caso de la autora presente, no fue él quien me la descubrió, aunque la conocía, sino otra lectora incansable y con un criterio literario exquisito, la directora de esta residencia, Alicia Gómez Navarro, de manera tal que, aunque conozco casi toda la obra de Berta Vías-Mahou, a su persona la acabo de encontrar hace escasos minutos antes de entrar en esta sala. ¿Por qué decidimos invitarla a participar y ella nos hizo la deferencia de aceptarlo? Lo último no lo sé. La invitación fue porque nos encontramos ante una escritora con un estilo literario propio, inteligente e impecable, con la capacidad de adaptarlo a las necesidades del relato, muy diferente y eficaz cuando se dirige a los jóvenes, con quien no tiene problemas si no les escribe historias preciosas, como las del tiempo placentario leviatanesco, aunque con giros en la trama impensables en aquellas épocas. La escritora empezó a leer en la cama, coincidimos, pero lo hace más con el estilo del citado Monterroso, en el aluvión de títulos literarios sugerentes de cada uno de sus capítulos, desde las desafinidades selectivas hasta la cordura de los necios. Un título de absoluta actualidad, aunque han pasado más de 25 años desde que lo plasmó. Su habilidad con los títulos la sigue en Los pozos de la nieve, en donde analiza una serie de sentimientos íntimos con otra de las que va a ser una de sus señas de identidad, el cosmopolitismo. Berta no se asemeja en absoluto al costumbrismo más o menos moderno de la mayoría de los autores españoles. Analiza temas, paisajes y sentimientos universales desde puntos de vista muy propios. Se ocupa de Albert Camus, en una novela preciosa y fácil de leer, pero también de Vivian Maier, una niñera estadounidense, maestra de la fotografía, sin jamás enseñar una de ellas a nadie, en una alegoría de la grandeza del genio, asumido el genio como una capacidad personal sin mayor interés que la propia satisfacción, mientras en la españolísima Yo soy el otro analiza, a mi parecer, la enajenación de un mundo en donde las formas y su imitación predominan sobre cualquier otra cosa. Una sociedad que aplaude el eslogan, que podría ser de Goebbels, de que una imagen vale por 1000 palabras, sin darse cuenta de que una frase puede despertar millones de imágenes, siempre que el lector se tome el esfuerzo y la libertad de hacerlo. Sobre la mirada de los Bauat, otro de los autores de este ciclo, Enrique Vilamates, ha escrito: adoro su valentía y también la extraña lucidez de sus narraciones, lo cual suscribo, porque es el libro de los suyos más subrayados a mi manera. Aquí, sin embargo, aparece una de las cuestiones para mí sorprendentes de algunos autores jóvenes. ¿Qué problema tienen con su pasado familiar? Pedro Laín nos enseñó cómo en la enfermedad estaba ausente la culpa, y para ello, además de citar a Hipócrates y a Galeno, mencionaba, cuando le preguntaron a Cristo ante un ciego de nacimiento quién había pecado para estar así, y él contestó: ni él ni sus padres. Las familias son unas estructuras de desarrollo personal maravilloso o una pesadilla que te persigue a lo largo de toda la vida. Nunca un burladero para tus limitaciones, ni un desmerecimiento para tus logros. Todavía algunos creemos en el libre albedrío, en la libertad individual, gracias a la cual no es necesario explicar a nadie que no sea uno mismo, ni sus ideas, ni sus creencias, ni su edad,
ni sus preferencias. No es en absoluto una crítica sobre sus inteligentísimos, delicados y tiernos textos autobiográficos, sino una referencia sobre el conflicto generacional. En cada época hemos buscado nuestro particular camino Swan, y aunque nos cuenten el suyo con tantísima claridad, sensibilidad y eficacia como la autora, los viejos nos sentimos ajenos, no por estar de vuelta de todo, sino porque todavía permanecemos a la búsqueda del nuestro, aunque vamos vislumbrando el desenlace. Por no hacerme largo ni pesado, aunque igual ya lo he conseguido, diré que Los Pozos de la Nieve ganó el premio al mejor libro del año de la librería Sintagma. Venían a buscarle a él el premio Dulce y Chacón, y yo soy el otro, el 26 premio Torrente Ballester y el Prix Transfig de Tom a la mejor novela hispánica. Diré que Amor en Amán me lo ha hecho pasar de maravilla. La imagen de una mujer en la literatura me ha sabido a poquísimo. Ladera Norte me ha seducido con su estructura de relatos encadenados en algo diferente. Y su cocina de autor, recetas para amantes de la lectura, con todo respeto, me ha hecho pensar en una locura momentánea, a consecuencia tal vez de la auténtica muchedumbre de cocineros que día y noche nos atacan desde los medios de difusión, convertidos en los héroes de la sociedad actual y los mejores representantes españoles de la cultura, junto a los artistas cinematográficos y de la investigación, más desarrollo, más la innovación. Por lo demás, para quienes deseen conocer y comer los grandes platos descritos en la literatura, es excelente y está muy bien ilustrado. Berta, además de una interesantísima autora, es traductora del alemán, del francés y del inglés, y supongo, por su titulación universitaria, que del latín clásico y medieval y del castellano medieval. En nombre propio y de la Fundación de Ciencias de la Salud, agradezco mucho su presencia aquí hoy con una intervención titulada Del miedo y la razón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Javier, que creo que no merezco, pero bueno, me toca el turno. Yo para hablar empecé a leer. Al revés, para no hablar empecé a leer. Para no hablar me puse a escribir. Y ahora he preparado un escrito que voy a leer para no hablar. Muchas gracias a todos, a la Fundación de Ciencias de la Salud, que desde hace 35 años organiza estas singularísimas conferencias, a los responsables del área de Humanidades, directores del ciclo, José Miguel Coldefors y Francisco Javier Puerto, a la compañía GlaxoSmithKline, que lo financia, a la residencia de estudiantes, a su directora, Alicia Gómez Navarro, y a todos y cada uno de los presentes. Es para mí un honor estar hoy aquí, en este rincón mágico, por el que han pasado tantísimos y tan ilustres escritores y artistas. Honor que me produce una especial emoción porque justo aquí al lado, bajo la preciosa cúpula de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y ese lucernario que la ilumina por dentro, estudió mi padre, al que dediqué mi último libro, La voz de entonces, publicado un año después de su muerte, cuando estaba a punto de cumplir los 90, con sus extraordinarias facultades mentales intactas. La dedicatoria, íntimamente relacionada con el título de mi intervención, dice así: Su voz, cuando yo era niña, me ayudó a dormir. Su voz, en los últimos días, me hizo creer que nunca se iba a morir. A nuestro padre, Manuel Vías Torres, durante 90 años hizo todo lo posible para que este mundo fuera un poco mejor. Durante 60, a mi hermana y a mí nos ha dado la luz. Además de que justo hoy mi padre habría cumplido 95 años, 30 más que yo, que también nací en el mes de mayo, porque en todo le quise imitar, aunque como no heredé de él más que sus pies griegos y alguna que otra menudencia física, en lugar de la cordialidad de su razón, me interné en los vericuetos de las letras y no en los de las ciencias o la técnica, como hizo él desde muy joven.
Cuando José Miguel Coldefors me escribió para invitarme a participar en este ciclo, me quedé estupefacta y, a pesar de mis sempiternas dudas, acepté casi sin pensarlo. Enseguida me puse a discurrir. Poco puedo hablar yo sobre la enfermedad, que no ha estado hasta ahora muy presente en mi vida ni en la de mis parientes más cercanos, y tal vez por eso tampoco tiene mucha importancia en mis escritos. De mis abuelos, uno murió de tuberculosis después de pasar casi 10 años en hospitales, pero ocurrió 5 años antes de que yo naciera. El otro sufrió de gota, aunque apenas tuve trato con él. Mi abuela decidió separarse cuando mi madre era una niña. En cuanto a mis abuelas, ninguna padeció grandes dolencias físicas. Quizá por eso la única que aparece en mis libros, aunque de manera tenue, eso sí, en varios, es la tuberculosis, por culpa de la cual murieron algunos de los escritores que más admiro, como Kafka, Kierkegaard, Chekhov o Keats, y que también padeció Camus, sobre el que escribí una novela. En cuanto a mis padres, es verdad que los dos tuvieron cáncer, aunque por suerte lo superaron. Mi padre mejor que mi madre, gracias a su excepcional capacidad de raciocinio. Sin embargo, 3 de mis tíos, entre ellos mis queridísimos padrinos, y 2 de mis primos, han muerto a consecuencia de esa cruel enfermedad. También alguna amiga, y mi suegro, el arquitecto Pedro Casariego, cuya actitud valiente y generosa ante una condena a muerte cuyo plazo se cumplió con diabólica precisión, nunca olvidaré. Lo cual se consigue, estoy convencida, con una razón recta, una razón omnipresente, que no implica, como quiere el lugar común, que no se tenga corazón, pues tanto mi suegro como mi padre lo tenían del tamaño de un rascacielos, como el Windsor, también tristemente desaparecido. En cuanto a las enfermedades que contrajimos mi hermana y yo en nuestros primeros años, a mí en Alemania me diagnosticaron leucemia, pero cuando me enviaron a Madrid y me examinó alguno de mis tíos médicos, resultó ser una simple varicela. La doctora que nos atendió allí arrastraba un trauma desde la guerra y a veces pronunciaba tan funestos diagnósticos. Mi hermana, en cambio, sí que sufrió un ataque de tetania del que estuvo a punto de morir. La salvó el sentido común de nuestro padre. Más tarde, ya de vuelta en España, ella tuvo unas paperas y yo una hepatitis y poco más. Durante la madurez, mis males han sido de momentos ridículos. Una antipática glosofobia, que se define como el miedo intenso y persistente a hablar en público, y público para mí son 4 personas. Fobia que en mi caso va acompañada por un par de afecciones que en su denominación incluyen también ese sufijo médico de origen griego relacionado con la lengua. Una glositis migratoria, es decir, una lengua vulgarmente llamada geográfica, con manchas como las de un mapa que desaparecen si mi estado de salud es óptimo. Una macroglosia, que consiste en tener una lengua más grande de lo que le conviene a la cavidad bucal que la contiene, y alguna tontería más. Y el insomnio que en mi infancia tenía mucho que ver con el miedo a la muerte, no a la mía, sino a la de mis parientes más próximos. Un miedo que en la oscuridad se apoderaba de mí y no me dejaba conciliar el sueño, y que mi padre intentaba paliar manteniendo el equilibrio como podía, sentado junto a mi cama en una sillita de madera y enea que no levantaba más de un palmo del suelo, mientras me contaba historias con su voz pausada, su paciencia infinita, su fantástico sentido del humor y su razón de ingeniero y de persona recta. Sin embargo, las patologías mentales nunca las he perdido de vista, no solo en mi entorno, también en cada familia con la que entro en contacto y hasta en el trato con los autores a los que leo casi desde que tengo uso de razón. Al parecer, 1 de cada 4 personas en el mundo se verá afectado a lo largo de su vida por algún tipo de trastorno psíquico. Es un porcentaje enorme y el abanico de alteraciones muy amplio. A unas familias las castiga la esquizofrenia, a otras el trastorno bipolar o el obsesivo-compulsivo. En unas sopla el nocivo viento del trastorno límite de la personalidad, en otras el paranoide también de la personalidad. Y en algunas varias a la vez. El desamparo y la desinformación de la mayoría frente a estos padecimientos son casi totales, lo que me parece un escándalo. Un país que aspire a enorgullecerse de ser un buen país debe invertir por encima de todo en educación y en salud, sin olvidar nunca la mental.
Mientras discurría sobre cómo enfocar esta intervención, después de muchas dudas, me decanté al final por centrarme en mi obra. Y enseguida empecé a buscar un título, como siempre que me propongo escribir una novela. Una tarde, ordenando libros que tenía en el suelo, apilados en pequeñas columnas pegadas a la pared, me topé con una colección de ensayos del Nobel ruso Joseph Brodsky, reunidos bajo un hermoso epígrafe, del dolor y la razón. El dolor tiene mucho que ver con la enfermedad, no solo física, también con las numerosas afecciones del alma o de la mente. El título no se me iba de la cabeza, quería uno parecido. Y de pronto me dije, del miedo y la razón. Más de uno se preguntará si el miedo es una enfermedad. Yo lo he hecho con frecuencia. Sabemos que hay un sinfín de fobias frente a algún objeto o animal o ante una situación concreta. Las arañas, los saltamontes, las alturas, los lugares cerrados y estrechos, las masas de gente, las agujas, la velocidad, los aviones. Todas bastante comunes y no consideradas mórbidas mientras no resulten incapacitantes y degeneren en un desequilibrio. Sabemos también que hay personas que sufren ataques de pánico o de ansiedad, aunque se trata por lo general de episodios esporádicos. Solo si se repiten, se tipifican como afección. Por cierto, los griegos, que tenían dioses para todo, crearon uno para personificar el miedo, Phobos, y de ahí la palabra fobia, y otro para encarnar el terror, su gemelo Deimos, hijos ambos de Ares, el dios de la guerra, y de Afrodita, la diosa del amor. En palabras de Pausanias, Phobos está en el escudo de Agamenón y tiene cabeza de león. Dicen que era horrible verlo, con su mirada aviesa y los ojos de fuego ardiente. En una sociedad guerrera, esa mirada pretendía infundir pánico y paralizar al enemigo. Si consultan el diccionario de mitología griega y romana de Pierre Rimal, solo encontrarán unas pocas líneas acerca de este dios, pues apenas hay leyendas en torno a él. Sin embargo, de su nombre deriva el de una infinidad de trastornos. Por recordar solo 4, 2 muy conocidos y 2 que lo son menos: la claustrofobia, la agorafobia, la misofobia, que es el miedo a la suciedad, a los gérmenes y a la contaminación, y rizando el rizo, la fobofobia, el miedo a tener miedo o la fobia a desarrollar una fobia. Y hay que decir que uno de los miedos más terroríficos es el de perder la razón. Estas últimas semanas, investigando un poco más, he confirmado lo que sospechaba. Sí que existe una enfermedad específica del miedo, el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por una preocupación excesiva, incontrolable y a menudo irracional frente a sucesos o actividades corrientes casi todos los días y durante un periodo de al menos 6 meses. Las causas son desconocidas, aunque hay una serie de factores de riesgo: el tipo de personalidad, la genética y las experiencias negativas o traumáticas. Este trastorno es fácil que con el tiempo se vuelva crónico y destroce la vida del que lo padece. He vivido muy de cerca el daño que el miedo persistente puede llegar a producir, con mi madre, a la que incluso cuando yo era una niña intenté ayudar con los muchos miedos que padecía. No siempre lo conseguí, tampoco mi padre, y ella nunca quiso ir a un especialista. Al final el pánico la devoró, y cuando yo le preguntaba: «Pero Muti, ¿a qué tienes miedo?», en un grito respondía: «A todo». Cierto. Tanto temía a la muerte, a la enfermedad, al dolor, que le daba miedo incluso decirlo, y acabó por tenérselo a la vida y por acortar la suya, dejando de comer. Así que yo, que creía no haber tenido mucho roce con la enfermedad, he estado durante buena parte de mi vida en estrecho contacto con un miedo de una dimensión patológica muy peligrosa por la posibilidad de contagio, no infeccioso, pero sí emocional o por estrés. A pesar de eso, no soy miedosa ni asustadiza. Pero, curiosamente, la mayoría de los protagonistas o narradores de mis libros, y en especial los de los 3 primeros, se ven amenazados por alguno de sus semejantes, con lo que sienten miedo. Un miedo más o menos racional y justificado, que después veremos cómo vencen, aunque ya adelanto que lo hacen sobre todo con la razón. Así que se podría decir que el miedo y la razón son los 2 polos de mi escritura. Muchos autores, entre ellos Walpole, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Henry James, Mary Shelley o E.T.A. Hoffman,
han tratado de infundir miedo al lector, casi siempre a través de lo fantástico o sobrenatural, abriendo camino a más de un género literario como el del terror psicológico, el cósmico o el gótico, y superando así las antiquísimas historias más primitivas de brujas, vampiros, hombres lobo y fantasmas. En mi caso, trato más bien de encontrar la salida, no provocar miedo, sino ayudar a dominarlo. Decía Albert Camus que nadie había comprendido mejor su obra de lo que lo hizo la filósofa Rachel Bespalov, quien en un artículo publicado en una revista en 1950 afirmó que todos sus escritos giran en torno al problema de la violencia y en concreto de la pena de muerte, que es la máxima violencia que se ejerce desde el Estado. Camus recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957 después de escribir unas reflexiones sobre la guillotina que se publicaron junto con las reflexiones sobre la horca de Arthur Koestler bajo el título Reflexiones sobre la pena capital. Como ninguna Rachel Bespalov ha estudiado mis escritos, agradezco esta oportunidad que se me brinda para hacerlo yo en conjunto y lo haré desde el punto de vista de esos dos polos, el miedo y la razón. Comienzo por Venían a buscarlo a él, mi segunda novela, que habla de los últimos años y la muerte de Albert Camus, al que encubro hasta el final bajo un seudónimo, el de Jacques Cormery, su alter ego en El primer hombre, el libro que estaba escribiendo entonces. En el accidente de automóvil en el que el autor francés de origen argelino perdió la vida junto a su amigo Michel Gallimard el 4 de enero de 1960, había demasiados cabos sueltos que me llevaron a pensar que Camus pudo morir de la manera que siempre había temido, es decir, a manos de uno de sus semejantes. Miedo que tiñe no solo su obra narrativa y ensayística o periodística, sus piezas y adaptaciones teatrales, también sus diarios y cartas. No hablaré aquí de los muchos cabos sueltos en aquel accidente, pero sí de las numerosísimas amenazas de muerte de las que el autor del extranjero fue objeto por su postura siempre comprometida, sin hacer jamás concesiones de ningún tipo. Amenazas proferidas tanto por parte de la izquierda como por la derecha, pues en un clima de guerra civil como el que había en su país de origen, se atrevió a condenar no solo la represión ejercida por parte del gobierno francés, también el terrorismo practicado por algunos argelinos, y a denunciar además los errores del que empezó siendo su partido hasta que fue expulsado, el comunista. Quien dice la verdad no suele contentar a nadie, y el lema que Camus eligió para abrir La peste lo dice bien claro, pero llega siempre un momento en la historia en el que quien osa decir que 2 y 2 son 4 es condenado a muerte. Lo cierto es que fue el blanco no solo de muchos ataques con saña y frases intimidatorias, sino, como he dicho, de innumerables amenazas de muerte, unas veces directas, cara a cara, otras hechas de manera anónima por teléfono y otras a través de tal cantidad de cartas que dejó de abrirlas. Las guardaba su secretaria en un cajón de la editorial. Eran tantas que Camus llegó a bromear diciendo que debería pasearse metido en una armadura del siglo XV. Y, por cierto, según Thomas Hobbes, el miedo a una muerte violenta es lo que nos impulsa a usar la razón y pactar para construir un Estado, algo que cuadra a la perfección con la trayectoria de Camus. En El primer hombre, la novela autobiográfica que estaba escribiendo cuando le encontró la muerte, el padre de Jacques Cormery, como ya he dicho, protagonista y alter ego del autor, a pesar de estar en contra de la pena de muerte, o más bien precisamente por eso, acude a la cárcel de Barberousse, en Argel, para asistir a la ejecución de un asesino cuyo crimen le repugna. Con la mayoría de sus escritos, Camus buscaba lo que Walter Benjamin plasma con claridad en uno de los breves textos de su libro Calle de dirección única. Titulado Peluquero para señoras quisquillosas, en él propone detener una madrugada en sus camas a 3.000 damas y caballeros de la Kurfürstendamm, la avenida más suntuosa de Berlín, encerrarlos en la cárcel y repartir en las celdas un cuestionario en el que todas esas damas y todos esos caballeros tuvieran que indicar el tipo de ejecución que, llegado el caso, elegirían. Quienes hasta entonces solían expresarse según su leal entender y sin que nadie se lo pidiera, tendrían que rellenar ese documento según su leal saber, dice Benjamin, y así antes del amanecer se habría esclarecido la cuestión de la pena de muerte.
Es lo que Camus denuncia como lenguaje abstracto, que no proclamen que el condenado va a pagar una deuda con la sociedad, insiste, que hablen claro, que digan que le van a cortar la cabeza. Y a eso es a lo que aspira buena parte de la literatura, a conseguir que el lector se ponga en la piel del otro, impulsándole a imaginar, a no juzgar con precipitación y a la ligera, a no generalizar. Lo que el padre de Jacques ve en esa cárcel, una ejecución que se presenta como castigo ejemplar y disuasorio, pero que casi siempre se lleva a cabo al amanecer y con frecuencia en un absoluto secreto, aunque según parece cuando ahorcaban en la plaza pública a un ladrón, a su alrededor solía haber un enjambre de cleptómanos y carteristas, a los que no les daba ningún miedo ser los siguientes. Lo que ve allí el padre de Jacques no solo le hace vomitar, sino que llega a acosar durante toda su vida a su hijo, que no vio nada y apenas supo algo de lo que allí ocurrió. Y esas imágenes, dice Camus, le persiguieron en la oscuridad, repitiéndose de cuando en cuando, pero regularmente, en una pesadilla privilegiada, bajo distintas formas, pero con un solo tema. Venían a buscarlo a él, a Jacques, para ejecutarlo. Esa pesadilla es un vínculo misterioso que le une a su padre, muerto cuando Cormery tenía solo 1 año en la batalla del Marne en 1914. Y el autor especifica, cuando era difícil que te ejecutaran, lo que casi todos pensaban entonces, lo que pensarían muchos hoy en día, aun cuando la pena de muerte siguiera en vigor, pues la mayoría no vivimos en la Kurfürstendamm y no recordamos lo suficiente el texto de Benjamin. A nosotros no nos tocará. Pero no era tan difícil que te ejecutaran, se dice enseguida Camus y Cormery, que sí tiene muy desarrollada esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se llama imaginación. Además de que su abuela, una suerte de profetisa, le repetía siempre, terminarás en el cadalso. De todos modos, en ambas novelas, tanto en El primer hombre como en Venían a buscarlo a él, el tema principal no es la pena de muerte, sino el terrorismo, que tanto ha castigado también a la sociedad española. En Argelia, cuando Camus estaba escribiendo la suya, se producían más de 800 actos violentos cada mes. Y aprovecho el dato para advertir que la violencia es irracional, no racional, como muchos estúpidamente pretenden al hablar, por ejemplo, de los nazis, por ser la técnica un producto de la razón, a la que culpan, a menudo junto a la ciencia, de todo lo que se comete recurriendo a ella, cuando solo es el instrumento de un furor pasional. De hecho, la necedad, en el elogio que le dedicó Erasmo de Rotterdam, declara lo mismo, que las ciencias fueron inventadas por los genios del mal. El sueño de la razón, decía en cambio Goya, en un agua fuerte produce monstruos. El sueño, no la razón. La razón, tan denostada por muchos que no nos abandone. Al final hablaré un poco de ella. Volviendo a Camus, el miedo impregna toda su vida. Aparte del que pasó con su primera mujer, Simone, adicta a la morfina, infiel y desequilibrada, el que le provocaron los trastornos psicológicos de la segunda, Francine, a raíz de su separación. También su miedo a la velocidad, a que le enterraran vivo y, sin duda, a dejar sola a su pequeña familia. Miedo también a hacer daño con sus declaraciones públicas, lo que a partir de un momento le llevó a optar por el silencio, pues no solo vio que interpretaban mal sus palabras, a menudo de manera intencionada, sino que era muy consciente de que las palabras pueden costar vidas, aparte de que los más amenazados son casi siempre los conciliadores, como él, intermediarios a los que se intenta poner la mordaza del miedo, pues el miedo es el mejor aliado de los opresores. Con solo repasar los títulos de los capítulos de mi novela, extraídos de las de Camus, pero también de sus artículos y ensayos, el lector puede percibir ya ese miedo. El vacilo de la peste, el peligro del que nadie hablaba, una amenaza invisible. Y, como no, Venían a buscarlo a él, el último que da título a la novela. La palabra miedo aparece en estas páginas en 39 ocasiones, la palabra angustia 10 veces. Y he de decir que ninguno de mis libros supera en mucho las 200, alguno ni llega. ¿Cómo vence o domina o controla el miedo Cormery? ¿Cómo lo venció Camus? Con la razón, con sentido del humor y, por supuesto, con la escritura, en especial de esa novela fabulosa, aunque inacabada, que es El primer hombre, con la que pretendía iniciar el tercer ciclo de su obra.
de su obra, el del amor. La literatura, el arte en general, la religión para los creyentes o la filosofía para los que nos interesa la indagación, nos pueden ayudar a la hora de superar el sufrimiento y el miedo y a sobrellevar la enfermedad o cualquier otro mal. A propósito de la pesadilla recurrente de Camus, en uno de mis primeros libros describí una que también a mí me persiguió durante mucho tiempo, la que llamé la pesadilla del grande y el pequeño. Consistía en que, estando despierta, escuchaba en el interior de mi cabeza dos voces siempre en liza, la del grande y la del pequeño. Del todo consciente, podía hablar entre tanto con mi hermana. Le preguntaba, por ejemplo, ¿notas mi voz rara? Y ella, aterrada, decía, sí. ¿Tienes la pesadilla? Sí, respondía yo, mientras notaba cómo mi cuerpo iba creciendo y volviéndose cada vez más grande, más incluso que la habitación, hasta que, perdiendo sus límites, se expandía por el espacio exterior, fuera de la casa, al ritmo de aquellas dos voces que yo escuchaba en mi interior y al de mi voz que susurraba y no parecía mía. Una de aquellas dos voces era grave y masculina, más sosegada, sensata y cabal, menos impaciente por tener la razón. La otra, más aguda y excitada, parecía repetir siempre algo en tono de reproche. Y todo esto sin que yo pudiera entender ni una palabra de lo que decía cada una. Solo la entonación y la mayor o menor insistencia me daban una idea del posible contenido. La pesadilla terminaba en el momento en el que me decidía a encender la luz, momento que, para poder estudiar la alucinación, yo retrasaba todo lo que era capaz de resistir el miedo a volverme loca con aquel delirio dentro, aunque nunca perdí la calma. Con el tiempo llegué a pensar que aquellas dos voces eran las de mi padre y mi madre, y quizá las de mi propia escisión, el cisma entre la parte racional y la parte emocional de mi cerebro. Hace ya bastantes años decidí ir al psiquiatra y, entre otras cosas, le hablé de aquella pesadilla. Me anunció que en algún momento desaparecería y así fue. De repente la voz del pequeño enmudeció. Por suerte, porque creo que si esa voz se hubiera quedado en mi interior me habría desquiciado. Quiero creer que la razón, la que hablaba con la voz del grande, logró vencer al miedo, que lo hacía por boca de aquel pequeñajo. La voz del grande ya no necesitaba defenderse ni refutar. Mi parte racional y mi parte emocional tal vez sigan igual de escindidas, irreconciliables, pero me tranquiliza pensar que la racional quizá haya logrado apaciguar a la otra. Según mi madre, aquella pesadilla era de tipo digestivo. Puede que tuviera razón y en ese caso ella tendría buena parte de culpa porque su arte culinario era una auténtica fiesta. ¿Cómo he vencido yo el miedo representado por aquella alucinación? Creo que como Samuel, el narrador de Los Podos de la Nieve, novela de la que hablaré a continuación, y como Cormery en El primer hombre y Camus en Venían a buscarlo a él, con la razón, el sentido del humor y la escritura. En Los Pozos de la Nieve, el narrador Samuel, que escribe unas veces en segunda persona y que otras lo hace con la tercera, pero nunca desde el yo, es el que está amenazado, no le dejan hablar. Tanto él como Elba, la narradora de La voz de entonces, así como de La mirada de los Mawad, bucean en el pasado familiar y los dos encuentran en él lo contrario de lo que buscan, lo que me lleva a recordar otro breve texto de Walter Benjamin, El hombrecillo jorobado, de su libro Infancia en Berlín hacia 1900. El hombrecillo jorobado, para los alemanes, viene a ser lo que para nosotros un tuerto. Me refiero al dicho según el cual, cuando alguien tiene gafe, se dice que parece que le ha mirado un tuerto. Todo le sale mal, aunque el jorobadito no solo mira, también hace trastadas. Y a mí parece que me ha mirado el hombrecillo jorobado, porque cuando hurgo entre mis ancestros en pos de judíos, me topo con nazis, como le ocurre a Samuel en Los Pozos de la Nieve. Y cuando investigo mi árbol genealógico en busca de ascendientes negros, pues las personas de piel oscura siempre me atrajeron mucho, como las de origen judío, lo que me encuentro son hacendados esclavistas, como le sucede a Elba en La voz de entonces. Ahora se me ha ocurrido que estaría bien escarbar a ver si hay hugonotes entre mis antepasados, pero me temo que me daré de bruces con menonitas puritanos. Miedo me da ponerme a indagar. En esta novela y en el epílogo que he añadido acompañado de una serie de fotografías para su reedición hace poco más de un año en la editorial Ladera Norte,
Hablo de las que se podrían denominar enfermedades colectivas o de la sociedad, lo que llamo la peste del maniqueísmo, pero también del nacionalismo excluyente, el antisemitismo, por desgracia en aumento, o el moralismo, ese exceso de moral que como una infección todo lo pudre y cuyo progreso en estos últimos tiempos denuncian cada vez más filósofos. Enfermedades colectivas que derivan del juicio y que, además de sufrimientos e injusticias, pueden provocar hasta dictaduras y guerras y que resultan tan difíciles de erradicar como curar un cáncer de páncreas en estadio 4 o el peor de los trastornos psíquicos. La literatura en este sentido tiene una enorme responsabilidad. Ya Marco Aurelio, en sus célebres Meditaciones, refiriéndose a la maldad, advierte que la peor peste que se puede contraer es la de la corrupción o degeneración del intelecto. Y comparándola con la que asoló sus dominios, la llamada peste antonina, una de esas infecciones que afectan al cuerpo y que por tanto pueden devastar a cualquier ser vivo, a diferencia de la que daña la razón, que destruye solo a los humanos, afirma: una plaga de un grado muy superior a cualquier mala mezcla y alteración del aire que nos rodea. Y es que, según Galeno, médico griego que lo fue del emperador romano Marco Aurelio, a eso se debió aquella epidemia, una de las primeras pandemias de la historia que causó la muerte de entre 5 y 10 millones de personas en un mundo tan poco poblado como el de entonces. Hoy sabemos que pudo provocarla el virus de la viruela o el del sarampión. En las páginas de Los pozos de la nieve, en las que se insiste en la importancia de la imaginación, esa facultad que conecta el intelecto y la sensibilidad, imprescindible para que seamos capaces de ponernos en el pellejo del otro y no nos convirtamos en fanáticos, la palabra miedo aparece en 22 ocasiones. ¿Cómo vence el miedo el narrador de Los pozos de la nieve? Un miedo que, como Camus, su pesadilla recurrente, hereda de su padre, que murió, intuye, a mano de unos de sus familiares, el mismo que le amenaza a él, y en gran parte por el mismo motivo, por querer escribir lo que ese pariente no quiere que escriba. Lo vence también él gracias a la razón y a la escritura, para plantar con ella cara a esa persona que en su entorno le amenaza por querer hacerlo, por pretender escribir. Lo que me ocurrió con esta novela. Uno de mis tíos carnales trató de impedir que escribiera sobre lo que estaba escribiendo, y algunos de mis parientes más próximos se pusieron de su parte. Pero tras meditar sobre lo que debía hacer, no solo no dejé de escribir lo que me proponía, sino que decidí que aquel familiar se convertiría en la amenaza que tizna de miedo el libro. Miedo que se une al horror que produce descubrir que uno de tus familiares más queridos fue un señalado colaborador del nazismo cuando Alemania perdió la guerra en el 45. Todos, en mayor o menor medida, estamos expuestos al desengaño, a la insatisfacción e incluso a la ansiedad en un mundo cada día más perturbado con el señuelo del éxito. Un éxito que además se quiere arrollador y con frecuencia demasiado fácil. Pero la mayoría de las personas no podemos acceder a él y algunos ni siquiera queremos. Así que me parece oportuno, por no decir urgente, que desde muy pronto aprendamos la lección del fracaso. En Yo soy el otro cuento de manera muy novelada la historia de José Sáez Fernández, un humilde geniense que en los años 60 probó suerte en el mundo de los toros, animado por su espeluznante semejanza en el espejo, con el que tal vez haya sido el más célebre matador de todos los tiempos, entonces en el cenit de su fama, Manuel Benítez el Cordobés. José Sáez el otro era un calco físico de aquel ídolo de masas. Eso me permitía hablar del éxito y del fracaso, con aquellas dos personas casi idénticas que se dedicaron a lo mismo, pero tuvieron destinos muy diferentes. El cordobés entonces era un cacique, un dios, un déspota en las plazas del mundo entero. Y sin duda no solo hizo todo lo posible por cerrarle las puertas a José Sáez, aquel duplicado de su persona que se atrevió a competir con él, sino que, según ciertos rumores, matón como era, llegó a atentar contra la vida de su doble, enviándole unos toros toreados que a punto estuvieron de acabar con la de alguno de los compañeros de terna del de Jaén. Un diestro tiene miedo a la muerte, en él mucho más presente que en la mayoría de los mortales, a los cuernos y a las pezuñas de la bestia a la que se enfrenta y que pesa entre 480 y 650 kilos y a veces incluso más.
Un matador de toros debe luchar contra ese miedo con toda su alma. José Sáez, además, tuvo que hacerlo con el miedo al hambre y al fracaso, y también frente al poderoso de turno, dispuesto a alejarle como fuera de los ruedos. La palabra miedo en Yo soy el otro aparece en 13 ocasiones. No he buscado sinónimos. ¿Cómo lo vence el protagonista? Con el entendimiento, tomando una férrea determinación, no quedándose paralizado, quitándose él mismo de en medio antes de que lo haga el otro de forma violenta y empezando una nueva vida. Como José Sáez y tantos matadores y, en definitiva, tantas personas entonces en España, era prácticamente analfabeto, nacido en un pequeño pueblo en los años 30, cuando resultaba muy difícil, si no imposible, salir de la miseria, no pudo dedicarse a escribir como lo hace Samuel en Los pozos de la nieve o Elba en La mirada de los Maguad y en La voz de entonces, como lo hago yo misma o como lo hizo Camus, aun viniendo él también, como el de Jaén, de un entorno muy pobre, aunque ayudado por el fabuloso sistema educativo francés. José Sáez, después de tomar la alternativa, probó suerte de varias maneras para escapar del miedo y la pobreza. Al final se dedicó a plantar habas en un hermoso huerto sobre una ladera en una isla que poco sabía entonces de toros. Y aprendió la lección del fracaso. Uno no fracasa si su objetivo no es tener éxito a toda costa. Uno no fracasa si lo que se propone es hacer lo que quiere como quiere y hacerlo bien, con el mayor grado de libertad posible. Y libertad para mí y en mi entorno en un país de Europa occidental es no depender de la opinión de los demás. Uno no fracasa si lo que se propone es hacer el bien o por lo menos intentar no hacer el mal. Un día, cuando yo era joven y aún no había empezado a escribir, joven de verdad, mi madre me dedicó estas bonitas palabras. Tu sencillez es tu mayor encanto, Berta. Pero una tarde, años después, tras haber leído algunos de mis relatos, me dijo, me das miedo, Berta, a veces me das miedo. Y eso es lo que en La mirada de los Maguad le dice Rita a Elba, su hija, que está muy disgustada porque su madre le ha robado un sueño apropiándoselo. Me das miedo, Elba, a veces me das miedo. En esta colección de historias hablo de las alegrías y de los miedos de la infancia y de la primera juventud, las alegrías y los miedos de Elba. Miedo a perder lo que más ama, a su progenitor, en la historia titulada Padre Nuestro, cuando, tras una operación quirúrgica, le ve debatirse en la cama de la unidad de cuidados intensivos del hospital porque se ahoga, lo que hace que rebrote de las profundidades de su alma lo que más duele, la desaparición en el mar hacía unos años del padre de sus amigos, el mejor amigo del suyo. Miedo también a perder a Jan, el soldado ruso de los 1000 nombres, que no es ruso ni en realidad soldado, del que está enamorada desde que era niña, pero que al parecer le disputan miles de mujeres, una por cada uno de los nombres del fraudulento soldado. El libro está lleno de miradas que infunden terror y de otras atemorizadas. Por poner un ejemplo, la desafiante y a la vez despavorida de Elba, cuando siendo una criatura de poco más de 2 años, refugiada bajo una mesa con 2 hilos de azúcar cayendo desde sus puños en tensión y un demonio agazapado en el ceño fruncido, logra mantener a raya a un antiguo nazi de 2 metros de altura que tiene aterrados a casi todos los vecinos. Aunque también hay en estas páginas miradas que saben perdonar. La de Horacio, el padre de Elba, la mirada, como no podía ser de otro modo, de la razón. La mirada que, dice Elba, siempre ha hecho que las aguas, cuando se desbordaban, volvieran a su cauce, que la vida diera menos miedo. También hay en ellas pesadillas, las de Elba siempre que está en el campo, y hasta una sesión de vudú. En estas historias, con las que siempre disfruto cuando las vuelvo a leer, sobre todo con las extravagancias de Jan que hacen que el servicio militar resulte más soportable para sus compañeros en la titulada Soldado ruso, o con mi monumental complejo de Electra patente en la de Sueño robado, en la que Elba se acerca a su madre por detrás, con mirada aviesa empuñando un abrecartas en el que hay grabado un león de agitadas melenas con las fauces de par en par, recuerdan a Fobos representado como el rey de los félidos en el escudo de Agamenón. En estas historias que me gusta llamar poético-criminales, la palabra miedo aparece en 16 ocasiones. En ellas Elba, en un momento dado, se mofa
diciendo que desciende de una estirpe de titanes. Mi padre, declara, se desmaya en cuanto ve un poco de sangre y mi madre llama precipicio a un desnivel de un palmo de altura, puntualiza. Al bordillo de una acera, sí, lo llamaba precipicio, medio serio, medio en broma. El miedo a todo. Y, por cierto, desmayarse al ver sangre es una respuesta fisiológica involuntaria que se llama síncope vasovagal. Si esta reacción es extrema o recurrente, se conoce como hematofobia. ¿Cómo vence el miedo Elba en la mirada de los Maguat? Con la razón, la de su padre Horacio, y como Samuel, Cormery y Camus, o como yo misma, con la escritura. En una vida prestada me propuse entender por qué Vivian Maier, que trabajó siempre como niñera, pero se dedicó en cuerpo y alma a la fotografía, sin que nadie supiera nunca nada al respecto, ni siquiera las personas con las que convivía, no quiso entrar en el engranaje del arte y de la fama, exponiendo su obra a la mirada y a la opinión ajenas y, por tanto, exponiéndose ella misma. Vivian Maier quizá tuvo una fortaleza mental desconocida para la mayoría de sus prójimos, incapaces de comprender un fenómeno como ese, que en el fondo es puro amor al arte, al proceso creativo, y que en lugar de intentar entenderlo, achacan su actitud a algún trastorno mental o a un síndrome, cuando no a la ignorancia. En la novela he intentado discernir por qué una persona puede no querer competir o no intentar triunfar, y lo hago no solo a través de la protagonista, la Vivian Maier a la que le presto una vida, también de los niños a los que cuida, echando mano, entre otras cosas, de alguna experiencia propia, como un concurso de belleza en una fiesta infantil, un entretenimiento en apariencia inocente, que es una de las muchas injusticias que se cometen sin pensar. También recordé a menudo las carreras que en el colegio se celebraban en clase de gimnasia. Nunca gané en las que se hacían en grupo. Sin embargo, cuando eran cronometradas, de uno en uno, y podía correr sola con toda mi alma por la pista, sin tener que meter codos, ganaba siempre, incluso a mi mejor amiga, que en las carreras en grupo llegaba a la primera y yo justo detrás. La libertad es otra de mis obsesiones, pero aunque está muy relacionada con el miedo, y si no, ahí está Erich Fromm para demostrarlo con su famosísimo libro titulado El miedo a la libertad, no hablaré aquí de ella. ¿De qué podía tener miedo Vivian Maier? Una mujer que viajó sola por el mundo entero y que se internaba igual de sola, únicamente con la compañía de su cámara, por barrios a los que no se acercaban más que los criminales y la policía. Vivian Maier procedía de una familia deshecha. Su único hermano padeció un grave trastorno mental. Su madre, sin duda, uno de la personalidad. El padre huyó de aquel entorno angustioso y se casó con otra mujer con la que vivió hasta su muerte. Vivian Maier no tuvo hijos y, aunque se relacionó con muchas personas, sobre todo con los niños a los que cuidaba y sus familiares, pero también con numerosos desconocidos, no fundó jamás una familia y parece que nunca tuvo pareja. Tampoco quiso volver a ver a su padre, a su madre ni a su hermano. Quizá tuvo miedo de eso, de la familia. Una familia es un animal extraño, siempre la acecho, dice Samuel, el narrador de Los Pozos de la Nieve. Al final, mi Vivian Maier, en esa vida que le presté, una de las muchas que se le podían haber prestado, muere en el hospital como murió en la realidad, y allí asiste antes a la muerte de su compañera de habitación, que no es otra que mi madre, que murió cuando yo andaba escribiendo esta novela. Se acerca el miedo, murmura con frecuencia la mujer, como hacía mi madre en la clínica, aterrando a su compañera y a nosotros. Lo hacía cada vez que se abría la puerta, por la que entraban las enfermeras, los celadores y los médicos. Se acerca el miedo. Y esto me recuerda a unos versos de Pedro Casereo Córdoba en el poema titulado El suicidio es solo tuyo, que parecen de un cuento de terror. Todos se acostaron y llegó el miedo. Søren Kierkegaard, el filósofo danés tan apreciado por este poeta español, uno de los más originales de la segunda mitad del siglo XX, distinguió entre el miedo, provocado por algo que se puede determinar, y la angustia, que es ontológica y surge básicamente de la conciencia de nuestra finitud. Se trata de un miedo existencial. La palabra miedo en una vida prestada aparece 21 veces, la palabra angustia 4, la palabra pánico 3. ¿Cómo vence el miedo Vivian Maier en esta novela? ¿Cómo pudo vencerlo la Vivian Maier real?
sin duda con la razón, tratando de valorar todo con objetividad, sin alardes, y con la fotografía, como lo hacen gracias a la literatura mis otros narradores y protagonistas, una disciplina que ofrece refugio y permite disfrutar de cierto grado de salud mental, y como a Vivian Maier la fotografía, observar la propia vida a través de la de los demás. En La voz de entonces, por último, no solo hablo, como apunté al referirme a Los pozos de la nieve, del miedo a toparse con lo que uno no quiere descubrir en el pasado de su familia. En este caso, los esclavos negros que trabajaron en la hacienda azucarera de mis tatarabuelos Juan Vías Paloma e Isidora Ochoteco Monclova en Toa Baja, Puerto Rico. También, por ejemplo, del miedo de una chica de 15 años que se queda embarazada en la España de los 70 con Franco aún vivo. Y en uno de los pasajes de este libro, en el que un chiquillo come azúcar escondido debajo de una mesa, como Elba al comienzo de La mirada de los Maguad, se dice: hasta un niño necesita endulzar la vida, machacar las penas y los miedos con los dientes, con los puños, a patadas. Algunos de los personajes que pueblan estas páginas viven en la isla de Puerto Rico cuando la asolaban pestes que mataban a media población. Enferma y muere allí a los 9 años la niña Pepita. Enferma y muere también su padre, aunque lo hace durante una visita a Barcelona. Enferma de tuberculosis y también muere el abuelo de Elba, a pocos pasos de aquí, en la calle de los hermanos Becker. Y casi enferma de miedo, pero por suerte no muere, el esclavo Lino después de fugarse de la hacienda Constancia, el ingenio azucarero de los Vías Ochoteco. La novela es una colección de voces que en cada historia cantan canciones con las que a menudo tratan de espantar el miedo, como la de Yo tenía 10 negritos, que entona la bisabuela Vicenta, a la que no solo se le muere un hijo soldado, siendo jovencísimo, en la guerra del Rif, sino varios, con lo que acaba por perder la noción de la realidad. Son las voces de las mujeres de una familia desde 1857 hasta 1978. Voces que poblaron mi cabeza cuando las del grande y el pequeño guardaron silencio. La palabra miedo en estas historias aflora en 7 ocasiones. ¿Cómo vence el miedo en ellas Elba, que solo aparece en la última? Eso sí, para protagonizarla y escribir toda la novela en tercera persona. Con la razón que le transmite su padre, la que ella le ha visto poner en práctica, sopesando cada asunto, cada paso, cada palabra, sin estridencias. Y con la escritura. Pues al final, cuando, como Proust con aquella magdalena mojada en té, tiene una revelación ante una de las vidrieras con el escudo de Puerto Rico que decoran los ventanales en la escalera del edificio en el que viven los miembros de una de las 2 ramas principales de su familia desde que vinieron de la isla, en su cabeza surgen las historias que le susurran todas esas voces. Elba después se sentará y tranquilamente se pondrá a escribir, pues como bien dice William Wordsworth en el prefacio a las baladas líricas escritas junto con Samuel Coleridge, la poesía es emoción cosechada en calma. Cierto, la literatura, el arte en general, es producto no solo del estremecimiento, de la exaltación, de la sensibilidad, también de la razón. En suma, pasión depurada. Surge cuando en actitud reflexiva el escritor o el artista contempla sus sentimientos y sus miedos y los transforma en verdades universales, haciendo que resulten relevantes para los demás. Voy concluyendo. El miedo es una emoción primaria. Y quisiera recalcar que la sociedad en la que vivimos hoy día sufre una dictadura de la emoción mucho mayor que la que ha habido nunca, alimentada en gran parte por las redes sociales, de las que casi todos somos usuarios o al menos víctimas, aunque solo sea colaterales. Redes que lo que persiguen es la reacción. Y la reacción en general es ausencia de perspectiva, de razonamiento. Cuando lo que se busca es la emoción inmediata del usuario o del espectador, en realidad lo que se hace es neutralizar su capacidad de distancia crítica, abolir el examen analítico. En suma, influir las conciencias, manipularlas. Para hacer que una persona reaccione, tome partido o incluso pase a la acción, siempre será más fácil y eficaz presionar sobre un área emocionalmente sensible que intentar que discurra, porque la reflexión supone un esfuerzo, exige paciencia y somos cada vez más reacios al esfuerzo y a la paciencia. Todo esto
resulta muy peligroso porque detrás de la manipulación de nuestras emociones está la de las opiniones y, por tanto, el sometimiento intelectual que lleva a una dictadura consentida, no por ello menos real. Al prevalecer la parte emocional de nuestra mente, por ejemplo, el miedo que se aloja en la amígdala cerebral, se anula la parte racional. Y el miedo es una de las emociones que más desvalido deja al ser humano y más manipulable le vuelve, más solo, más triste, más débil, más proclive también a la enfermedad. Con mi escritura he buscado siempre y por encima de todo hacer cavilar al lector, no para que piense como yo, sino para que se pare a reflexionar y se cuestione no solo lo que oye, lo que ve y lo que lee, sino hasta lo que piensa. Lo que se propuso Cervantes cuando escribió El Quijote, que aprendamos a leer con distancia crítica, a pensar por nosotros mismos y a practicar la ironía y la risa terapéutica. Y para todo esto es muy importante volver a la filosofía, que no desaparezca de los programas de estudio. A mi ahijado, doctor en físicas, que ha cumplido ya los 35, la edad de la razón según Sartre, que aseguraba que en el varón tan esencial facultad emerge a partir de ese momento, le acompaña siempre un pequeño libro. A su madrina, licenciada en Historia Antigua, también. Con 30 años de diferencia, los dos precisamos de lo mismo, para intentar corregir las desviaciones de nuestros respectivos intelectos y soportar las de los demás. Se trata de las meditaciones de Marco Aurelio. Pero no solo es útil recurrir a los antiguos estoicos, que pensaban que la razón era nuestra herramienta más poderosa para navegar con serenidad por la vida, y en concreto a Marco Aurelio, a propósito de cuyas páginas Brodsky, en Del dolor y la razón, se pregunta: si ese libro no ha conseguido civilizarnos, ¿qué podrá hacerlo? Que no cunda el pánico. Tenemos a nuestro alcance la obra de otros muchos filósofos, la de Epicuro, que recomendaba una moderación inteligente de las pasiones, esos desórdenes de los que también los estoicos aconsejaban apartarse como si se tratara de enfermedades. La de Lucrecio, que asegura que el miedo es el origen de los mayores males, un aguijón invisible que envenena la mente, roba el sueño, nos aparta del mundo y nos vuelve egoístas y crueles. La de Spinoza, uno de los máximos representantes del racionalismo en el siglo XVII, capaz de explicarnos el misterio de cómo vivir sin miedo. Él, que perseguido y expulsado de su comunidad, se vio abandonado por amigos y familiares y que, por cierto, también murió de tuberculosis. O la de los pensadores de la Ilustración del siglo de las luces en Francia, sobre todo la de uno de mis predilectos, Diderot, por lo muy avanzado de su pensamiento y su bullicioso sentido del humor. Y quien tenga miedo de la razón, que reflexione. El verdadero ídolo de la Revolución Francesa, con todos sus desmanes e injusticias, en parte respuesta a los reiterados atropellos de la monarquía absoluta y de unos estamentos privilegiados, en su mayoría abusivos, no fue ninguno de los amigos de Voltaire, ni Diderot, ni d'Alembert, Vauvenargues o Condorcet, sino Rousseau, el profeta de las emociones, el arúspice del culto al sentimiento, sin racionalidad alguna, que derivó además hacia la criminal tiranía de la virtud, muy similar al rigor estalinista o al de la Iglesia Católica en sus peores momentos. De haber podido, a Diderot y a sus compañeros, los cabecillas revolucionarios que entronaron a la diosa razón, sin por ello regirse por ella, les habrían cortado la cabeza. Pero la mayoría, por suerte, para ellos, murieron antes. Ni el terror de una de las mayores revueltas que ha habido nunca, la del siglo XVIII francés, ni el nazismo alemán del XX representan, según se dice erróneamente con demasiada frecuencia, la razón. Como recoge Philip Blom en su libro sobre los librepensadores en el París prerrevolucionario, para Diderot las pasiones, a las que tanta importancia daba, había que iluminarlas, en hermosa expresión del filósofo e historiador escocés David Hume, uno de los invitados a las reuniones de los enciclopedistas, con el sereno rayo de sol del entendimiento. También Marco Aurelio comparó la razón con la luz del sol, la luz de la que hablé al principio, la de la razón con la que mi padre iluminó nuestras vidas, la del amor del que para Camus la justicia nunca debería alejarse, la de Antón Casariego, que siempre me acompaña. Muchas gracias.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Y perdón por el rollo. Berta. Normalmente hacemos un pequeño coloquio. Le he preguntado que si lo hacíamos porque al principio ella ha dicho eso de la fobia, hablar directamente, y parece que sí. O sea que si quieren alguno de ustedes hacer alguna pregunta, pues supongo que la contestará encantada. Bueno, si no la hacen ustedes, pues la voy a hacer yo una. Aparte de que ha sido interesante y muy bonita tu charla, dices que el miedo se cura con la razón, que en algunos casos es absolutamente cierto. Pero al final has dicho la razón de mi padre y el amor. Sí, claro. Es una cosa muy curiosa. No, entonces, lo de la razón, y creo que estamos todos absolutamente de acuerdo, la razón es lo contrario a la pasión desordenada, pero eso de que la razón no produce monstruos, pues es muy discutible. Bueno, es decir, el sueño de la razón. De Stalin, hemos hablado y hablamos, pero casi todos olvidamos que el culmen de la ciencia fue la bomba atómica. Bueno, sí, pero es que como todo en esta vida tiene dos caras, sus claro, caras. Depende de quién la utilice. Es decir, no es quien produce la bomba atómica en principio el que busca esos fines, aunque son los que están ahí, claro. Las cosas siempre sirven para... Y se dice en la vida de los maguad, ¿no? Pues sí, sí. Una ortiga te pica, pero al mismo tiempo te haces una sopa estupenda con ella. Todo en la vida tiene dos caras. Igual el hombre que abraza el árbol y lo corta. Por eso digo, es el sueño de la razón, no es la razón en sí. No, es cuando está dormida la razón. Es una cosa que me interesa porque hago historia de la ciencia. Y entonces, pues parece que siempre la ciencia, el progreso depende. Bueno, claro. Ya lo sabes. Lo sabes perfectamente. Quiero decir, nunca ha habido un siglo tan sangriento como el siglo XX. Y es el siglo de la razón sobre cualquier y de la ciencia. Ahora estoy absolutamente de acuerdo, pero me ha gustado mucho lo que has dicho. Mi padre significaba la razón y el amor. Entonces yo pienso que las dos cosas claro, es muy importante. Pero vamos, en cualquier caso, pues enhorabuena. En el caso de la justicia no debe alejarse del amor, tampoco la razón, ¿no? Ya empiezan a animarse. Vamos a hacer pues 3 preguntas. Un segundo. Gracias. Ya que habéis dicho esa frase del sueño de la razón produce monstruos, siempre tenía la duda. ¿Cuando la razón duerme se producen los monstruos o cuando la razón sueña? Porque con la razón se puede llegar a cualquier parte. Es decir, la razón también, la extrapolación de la razón se vuelve a veces irracional, pero solamente en el marco del amor es cuando la razón, desde mi punto de vista, tiene su medida. Pero tenía esa duda. ¿La razón cuando duerme o cuando sueña produce monstruos? Bueno, eso claro, es una interpretación. Cuando sueña dormida o cuando sueña despierta es cuando puede producir monstruos, ¿no? Igualmente. Pero es eso, soñando, no despierta. O sea, consciente, como... no sé. Habría que preguntarle a Goya. La señora, o primero la señora, como ustedes quieran. Bien, no, mi pregunta es muy sencilla. ¿Puede existir la razón apasionada? Sí, claro. ¿Por qué no? La mezcla de conceptos, puede existir un híbrido entre la razón y la Hombre, pasión. todos somos híbridos en ese sentido. Tenemos pasión y tenemos razón. En unos predomina más una que... A la vez. Claro. Pueden expresarse a la vez. Pueden expresarse conjuntamente. Claro que sí. En una obra musical, por ejemplo, me viene más a la cabeza como una posibilidad de que se puedan aunar la razón y la pasión. Yo me pregunto eso, ¿no? O sea, bueno,
¿O siempre tienen que ser conceptos que van por separado y en paralelo? No van para nada en separado, yo creo. Van en separado a veces, cuando funcionan mal. Pero en realidad casi todas las obras de arte y casi todas, vamos, yo diría que todas las obras de la literatura son producto de ambas facetas, no es solamente la parte racional o solamente la parte emocional. O sea que... Cuando se busca la razón como una necesidad en la vida cotidiana, ¿dónde se recurre? Como el banco del salmón, a un depósito que está ahí, que sabes que te funciona, o es in situ a la misma circunstancia, o sea, se ordeña, se extrae, se cultiva, se cosecha. O sea, ¿de dónde procede el recurso? Yo tengo mi razón bastante controlada, porque soy cocinera y cultivadora de plantas, entonces en ello encuentro la máxima racionalidad, pero a lo mejor otras personas que no tienen esas pasiones, que son la fuente de la racionalidad, porque es la aproximación a la naturaleza que rige todos los fenómenos desde un punto de vista racional. ¿Qué crees? ¿Que Hombre, yo existe creo que... un banco de razón al que todo el mundo tiene posibilidad de recurrir? O sea, que cada uno se fabrica su banco de razón. Sí, bueno, la razón es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos, Sí. y, por tanto, lo tenemos todos en mayor o menor medida. También lo fomentamos más o menos, pero todos, en principio, lo tenemos. Muchas personas no consiguen acceder a la razón y caen en unos grados Acceder de a la enfermedad razón, como los que has ay, mencionado. Bueno, ya digo, la puedes desarrollar más o menos, puedes tener más problemas o menos para utilizarla, pero la razón en principio la tienes. No. ¿Pero dónde? Pues igual que las pasiones. Suele estar en el cerebro. Suele estar en el cerebro. Sí, claro, evidentemente, pero las pasiones también están en el cerebro. Es broma, mujer. Igual que, o sea, en el corazón no tienes nada, tienes la sangre, o sea que... Bueno, todo habíamos está en dicho la cabeza. que 3 preguntas, pero nuestro exdirector quiere hacer una pregunta y faltaría menos. Hola Berta, muchas gracias por tu exposición, Javier, espléndido como siempre. Habría que discutir lo del libre albedrío, que parece que estás tan convencido que existe, pero es otro tema para otra sesión. Reconozco, Berta, que no te conocía, ¿vale? No, sí, y parte de venir aquí era a ver quién eras tú y cuál era tu obra. Te has sincerado y, francamente, el contenido de tu exposición aquí ha sido suficientemente espléndido como para que me dedique a ti a partir de ahora también. Pero eso no es lo que venía a decir, sino tienes otra faceta, además de la de escritora, que es la de traductora en distintos idiomas. Simplemente quisiera que me contaras o nos contaras cómo eliges la obra que traduces. Nada más, gracias. Bueno, eso en general me considero una persona afortunada porque pues casi siempre he sido yo la que he elegido el libro que quería traducir. Hay excepciones, ¿no? Pero, a ver, yo en realidad no estudié filología, estudié historia antigua y en un momento dado que me quedé en paro decidí volver a la universidad y con más de 30 años más de 30 años, me puse a hacer un máster de traducción. Y claro, durante el máster yo ya pensaba, y bueno, para empezar a traducir, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces se me ocurrió una idea que fue bastante bruta, que fue traducir un libro yo sola en casa y luego, cuando ya lo tenía, mandarlo a una editorial. Como soy muy maniática, pues a la que yo quería en ese momento, que era Austral. Lo mandé a Austral y evidentemente era un libro que a mí me gustaba, que no estaba en castellano y por tanto era una buena propuesta, pero no me contestaban en la editorial y ya un día harta escribí una postal preguntando qué pasaba con el libro y firmando con el nombre del autor, que estaba muerto desde el año, huía de los nazis, pues imagínate. Y ahí fue cuando empecé a traducir en Austral, que era la que quería. Era en concreto Eudon von Horvath. Traduje varios libros de él
Y luego casi siempre he sido yo la que lo he propuesto a la editorial. Por ejemplo, en Acantilado, la primera traducción que hice la propuse yo, que era un libro de Stefan Zweig, que no estaba en castellano, que es Castellio contra Calvino, una conciencia contra la violencia, y que creo que tenía que estar en castellano porque además Calvino se enfrenta a... Castellio se enfrenta a Calvino a raíz de la muerte de Servet, que era español, ¿no? Bueno, de origen español. Y bueno, el editor al principio dijo que tenía muchos libros de Stefan Zweig, pero rápidamente se hizo con él, lo leyó y enseguida me dijo que si me atrevía a traducirlo. Y ahí empecé a traducir para Acantilado. Y casi siempre, ya digo, ha sido por decisión mía, por elección mía, aunque hay excepciones. Pues, por ejemplo, el mismo Stefan Zweig al que yo propuse con Castellio contra Calvino, de repente un día me llamó el editor de Acantilado y me dijo que le habían entregado Momentos estelares de la humanidad, que la traducción no estaba bien, que si me atrevía, que si quería corregirla, le dije que no, que yo si quería una traducción nueva, muy bien, pero que me dejara pensarlo porque la verdad es que de Stefan Zweig estaba un poquito cansada. Y bueno, lo pensé y le dije que sí, y la verdad es que me alegro muchísimo porque Momentos estelares es un libro que se vende mucho y bueno, gracias a él mis liquidaciones son un poquito positivas. Y bueno, así siempre ha sido, más o menos. A ver, lo que no he hecho nunca es traducir un libro que no me gustara nada en absoluto. O sea, no lo hago por el dinero, lo hago por un interés literario, evidentemente. Sí, sí. Pues muchísimas gracias a todos. Saben que continuamos con el ciclo. No me acuerdo bien de las fechas, José Miguel las sabe perfectamente. Y sobre todo muchísimas gracias a Berta Vías, porque hemos pasado un muy buen rato escuchándola. Muchas gracias y ustedes no nos olviden.